Oye, Pablo, hablemos del tema que tú estabas introduciendo, los mercados criminales. Tú haces en tu libro una observación que creo que me parece muy importante y que personas, por ejemplo, como el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica, la ha hecho, que dice que es un error asociar exclusivamente el crimen organizado al narcotráfico. Ya, y Mm. ahí tú introduces el tema de los mercados criminales. ¿Qué es esto de los mercados criminales? Explícanos un poco de eso. No, perfecto, excelente pregunta. Yo creo que nosotros nos quedamos un poco como sociedad pegados en Netflix, Narcos Mm, uno, Narcos 2 y Narcos 3. la cocaína. Sí. Efectivamente, nosotros con un gran investigador que recomiendo también leer, lo que se llama Douglas Fara, trabajamos juntos y escribimos hace un tiempo atrás algo que se llama La Cuarta Ola Criminal, que tratamos de secuenciar cómo ha cambiado la criminalidad organizada en América Latina. La primera ola para hacerlo y para llegar a los mercados criminales tiene una característica esencial y es el modelo de Pablo Escobar, ¿no es cierto? El modelo de Pablo Escobar tenía solamente un producto, cocaína, un mercado, Estados Unidos, y una ruta, que era la ruta del Caribe. Y él utilizó un método que se llamaba plata o plomo, pero que en un momento terminado empieza a utilizar más plomo que plata y le declara la guerra al Estado. El método no le salió muy bien a Pablo Escobar, terminó muerto en un techo en Medellín y surge inmediatamente esta segunda ola propiciada por carteles como el cartel mexicano y el cartel de Cali, que mantiene un único producto, la cocaína, mantiene un único mercado, que es el norteamericano, pero cambia la ruta. Desde el Caribe genera la ruta de Centroamérica, generando mucha violencia en todo Centroamérica y potenciando, obviamente, a México como el país del ingreso de la droga y potenciando los carteles ahí. Y él también cambia el método, deja de utilizar el plomo o utiliza plomo justo y empieza a aumentar la plata. Y dice, mira, ¿sabes qué? El método de Pablo de la guerra contra el Estado no funciona, compremos el Estado. Y empiezan a financiar campañas políticas, acercarse, etcétera. Hay una tercera ola que tiene mucho que ver con el surgimiento de los gobiernos bolivarianos y la laxitud en la lucha del combate del crimen organizado, el desmantelamiento de la base de Manta en Ecuador, por ejemplo, la política de ciudadano universal del presidente Correa que permitió que cualquiera ingresara y no se restringía. Pero también cuando las FARC deciden invertir gran parte del control del territorio que tienen para dedicarse al tráfico de drogas, para financiar, entre comillas, la lucha, pero también para mantener un mercado rentable que enriqueció a muchos líderes de la FARC. Esa es la tercera ola. Y la cuarta ola es un componente, bueno, en la tercera ola empieza a surgir un fenómeno interesante que las estructuras criminales crecen a tal nivel que ya se convierte en una especie de poder paralelo. No necesitan ni comprar el Estado ni destruir el Ya. Estado, O sea, sino son tan tienen la fuertes capacidad de como... negociar con el Estado. Y esta cuarta ola, que es la que nosotros estamos observando, es con la presencia de muchos actores extrarregionales, italianos esencialmente, turcos, dirigiendo las operaciones criminales específicamente centradas en el mercado internacional del narcotráfico. Pero en los niveles más bajos de estructuras criminales locales han descubierto que existen mucho más cosas que el narcotráfico para expandirse criminalmente en una especie de ecosistema criminal. Por ejemplo, en Perú, un país que es uno de los tres países productores de cocaína en América Latina, las ganancias de la minería ilegal asociada al oro desplazaron a las ganancias del narcotráfico completa. O sea, imagínate que el mercado criminal de la minería ilegal es más rentable en Ecuador que ser narcotraficante. Y empiezan a generarse otras economías complejas que son muy preocupantes para Chile, a las que no estamos preparados. Por ejemplo, la extorsión. La extorsión se ha convertido en un motor de crecimiento criminal de estructuras emergentes. En Chile la conocemos, en el centro de Santiago son los pulpos peruanos, ¿no? Los que lideran la extorsión, si no me Sí, equivoco, ¿cierto? lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno de extorsión generalizada, donde ya no solamente es contra la actividad productiva comercial de un barrio, sino es contra todos quienes están en un barrio controlado criminalmente. Ya, o sea, son vecinos que ni siquiera tienen un negocio. Claro, y esa extorsión es compleja porque puede llegar a ser no monetaria. O sea, tú no tienes cómo pagarme, pero me vas a pagar con tu identidad, te vas a bancarizar, vas a lavar dinero por mí, etcétera. Pero yo como criminal, esto no es tan duro, te voy a pagar $50 porque laves dinero por mí. Entonces, la estructura criminal deja de verse como algo amenazante, sino es algo que me está ofreciendo un dinero. Es un negocio también, de alguna forma. Y tiene mucho que ver con la retracción del Estado, con la salida del Estado. Entonces, estos motores criminales, por ejemplo, el Tren de Aragua se potencia con el ingreso de la ketamina, una droga que controlan ellos, o con el manejo de las plazas de mujeres, como le denominan ellos, pero que son centros de prostitución en condiciones de semiesclavitud de las mujeres que ahí están, el tráfico de personas. Entonces, la destrucción del medio ambiente a través de la minería ilegal ha convertido a la criminalidad organizada en múltiples motores. Entonces,
en simple, si en la primera, segunda, tercera hora, o los años 80, 90 y 2000, el crimen organizado era un cohete en dirección a la luna, tenía un único motor de propulsión que era el narcotráfico. Hoy día esto no es así. Hoy día es un avión como un Antonov que tiene múltiples motores y que cada motor, aunque apagues uno, pueda seguir funcionando ese avión de la criminalidad. Ese es el ecosistema en que vivimos hoy día. Oye, Pablo, tú mencionabas la minería ilegal y también mencionas acá en el libro la extorsión a propósito de la minería. Ron Arrizki, en su libro sobre el Tren de Aragua, describe cómo el surgimiento del Tren de Aragua también está asociado un poco al tema de la minería. En Chile tenemos de eso, tenemos por una parte minería ilegal y tenemos por otra también extorsión en materia minera, a empresas mineras, por ejemplo. ¿Tú lo has investigado? ¿Tú eres trabajador de campo? ¿Lo has visto? Sí, no, yo estoy investigando la minería ilegal en una zona de Ecuador que se llama Ponce Enríquez, que ha sido brutal lo que hemos visto, el nivel de violencia y corrupción es tremendo, las muertes increíbles. En Perú hemos investigado en la mina La Poderosa, en Patás, en La Tú Libertad. vas para allá, estás allá Sí, y hacemos ves... una investigación de campo. Y es violenta. Lo que tenemos en Chile es que hay un mercado criminal que ha sido utilizado esencialmente por estructuras chilenas, que es el robo de cobre, ¿no es cierto? Esa es una área que tiene que ver con la minería. Ahora, este robo de cobre inicialmente comenzó con cables, ¿te acuerdas? Pero después ya empezaron a robar envíos de cobre hacia el extranjero, los famosos cátodos, ¿te acuerdas? Que eran robados y escondidos. ¿Y se roban y se le venden a la empresa o se roban y después ellos se encargan de exportarlo? Es súper interesante, lo explico en un segundo, el mercado criminal del robo del cobre. Y hemos visto que eso son estructuras criminales que avanzan en un modelo exitoso. Hemos visto que hay, en el caso chileno, mucha préstamo informal, gota a gota, ¿no? De origen extranjero a trabajadores de la industria minera. ¿Qué es lo que vemos? Porque lo hemos visto en Ecuador y esto estamos viendo muy fuerte, lo hemos visto en Colombia también y estamos viendo fuerte en Perú. Es que la actividad criminal o el crimen organizado ya no es solamente actividad de minería ilegal, es sobre todo el arco minero. Porque, por ejemplo, la mina Poderosa es una mina que es legalizada, es la más importante de oro del Perú, pero está bajo un ataque criminal gigantesco que a lo mejor los dueños de la mina van a tomar la decisión de no vamos a seguir operando en estas condiciones. Y al decir no vamos a poder seguir operando, alguien va a seguir operando en forma ilegal. Abandonan las minas, por ejemplo, entonces... Abandonan las minas. Entonces, hay una actividad poderosa que se ejecuta sobre las rutas, etcétera. Y para volver a la pregunta del mercado criminal del cobre, las investigaciones que nosotros hemos hecho es que existe una política o una ecosistema de crimen organizado que está compuesta por al menos tres elementos. El primero son los ejecutantes de la actividad del robo del cobre, ¿no? El ejecutante que roban el cobre, estamos hablando no del que va a cortar un cable, sino el que genera todas las lógicas de robo de cobre de alto nivel, de alto impacto, como lo que sucedió en Antofagasta, con un equipo casi de comandos que roban un tren, ¿te acuerdas? Esa es una estructura. Normalmente se persigue judicialmente esa estructura. Pero esa estructura, una vez que roba ese cobre, tiene que entregárselo a alguien que esté dispuesto a comprarlo. El que está dispuesto a comprarlo tiene que tener una condición especial, tiene que comprarlo en dinero en efectivo. No puede pedirle factura a los criminales, ¿no? Y ese que lo compra ese oro y ahí se inicia el primer proceso de limpieza o de lavado de oro, de ese cobre, y se obtienen facturas falsas probablemente, algún tipo de forma de blanquear la presencia de oro y tú lo pagas en efectivo. Uno se tiene que hacer una pregunta inmediata: ¿quién puede tener efectivo para poder pagar? Entonces, Y obviamente deben haber vinculaciones, las hemos encontrado, entre probablemente el narcotráfico y la compra del cobre, porque todo permite ir lavando dinero. No olvidemos que el objetivo es blanquear estas divisas. Y esas estructuras que generan el proceso de blanqueo de este cobre robado terminan vendiendo ese cobre a empresas constituidas legalmente, ¿no es cierto?, a empresas conocidas probablemente, pero que al ver que viene esto con una factura, con un origen, no tendría por qué preguntarse cuál es el origen real del cobre. Y eso es el punto que tenemos que poner atención en Chile. Oye, Pablo, tú has hablado de la cuestión migratoria y hay una cosa de tu libro que me llamó especialmente la atención. Mira, dices que, refiriéndote a las mafias, te cito, logran acceder a financiamiento sustancial que provienen incluso de donantes como la Iglesia, el propio Estado y organizaciones internacionales que financian transporte, hospedaje, alimentación, programas de educación y trabajo. Quizás yo no lo entendí bien, pero estás diciendo que en Chile las organizaciones criminales acceden a financiamiento que viene, por ejemplo, del Estado, impuestos, financiamiento de la Iglesia. ¿Cómo es eso, no? Sí, bueno, no es solamente Chile. Lo que hablamos ahí es el modelo que nosotros observamos que puede replicarse en Chile. Ya. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a tomar un caso para aterrizarlo bien. La organización criminal, por antonomasia, la mejor organización criminal, la más efectiva que tenemos en el mundo actualmente es la Ndrangheta.
Ellos son Italiano. italianos del sur de Italia, de la región de Reggio Calabria. Ellos son eh, tipos que han llegado a un nivel donde tú vas a Reggio Calabria y dejas una bicicleta fuera de tu hotel y no te la van a robar, ¿Y eso ¿no? por qué? Porque hay un control social completo. Pero en Reggio Calabria no vas a ver homicidio, no vas a ver robo, no vas a ver nada. Pero si tú quieres instalar un negocio en Reggio Calabria, no solamente tienes que pedirle permiso a las autoridades legales, tienes que solicitar permiso a las autoridades informales que componen este ecosistema ya difícil de distinguir. Ellos controlan un puerto allá. Gioia Tauro es prácticamente un cuerpo de la Andrangheta. Entonces, ¿qué es lo que ha descubierto la Andrangheta? Que menos violencia, menos atención del Estado. Pero también que tanta ganancia criminal producto de su principal especialización, que es el tráfico internacional de drogas, requieren lavar esos activos. ¿Cómo lo lavan? Bueno, como ellos controlan un territorio, cuando una empresa o el Estado quiere invertir, por ejemplo, en construir una cancha, ellos son los únicos que postulan para la construcción de esa cancha, porque nadie más se va a postular con ellos, ¿no? Pero toda la construcción de esa cancha, desde el tipo que va a ser, la empresa que va a hacer el jardín, la empresa que va a hacer el pavimento, la empresa que va a poner, todas son empresas de ellos. Entonces la inyección de dineros que provienen para un objetivo de responsabilidad social del Estado o de una empresa terminan sirviendo como plataforma de lavado de activos en un circuito criminal utilizado. Bueno, ese modelo exitoso se replica en gran parte de la región latinoamericana, donde organizaciones criminales han logrado constituir, por ejemplo, empresas de fachada. Y aquí hay un detalle bien importante, una investigación que no la hicimos nosotros, pero podemos ver que participa el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Descubrieron que narcotraficantes han empezado a constituir empresas para cubrir la logística de empresas reales. Por ejemplo, tú tienes una empresa banana, ¿Ya? y el narcotraficante constituye una empresa de transporte, una empresa de seguridad, una empresa de chequeo, de packing, de lo que tú quieras. Entonces, es el único proveedor que tiene esa empresa legalizada que produce banana, pero en todo ese circuito criminal, además de lavar dinero, además de ejecutar las operaciones, también puedes contaminar la carga. ¿En qué? Contaminarla Trasladar con cocaína. O sea, tú una carga de, no sé, 2 toneladas de banano, tú inyectas ahí, contaminas con la droga que quieres enviar al puerto de Amberes, al puerto de Europa o a la forma. Entonces, lo que uno ve es que la criminalidad organizada, a diferencia de los estados, son mucho más rápidos en reaccionar y en ver oportunidades criminales de lo que el mismo Estado ve como amenaza. Claro, y puede anticipar. O sea, el Estado se demora en detectar la amenaza, en cambio el crimen organizado detecta rápidamente la oportunidad. Oye, Pablo, tú has hablado harto del lavado de dinero, que es hacia lo que apuntan todas estas organizaciones, y hablas en ese contexto de los business centers y el aumento desmesurado y sin justificación de ciertas actividades. Mencionas tragamonedas, farmacias, barbería, eso lo hemos visto en Chile, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué se sabe de esta expansión desmesurada de, por ejemplo, la barbería? Bueno, es una gran pregunta que indudablemente la respuesta puede ser que sean lugares, no todos obviamente, pero puede que sean lugares para el lavado de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque así como vemos esta secuencia que hablábamos, la intimidación con la violencia, el control del territorio, también vemos que en centros cercanos a ese lugar de pugna por el territorio, surgen barrios, territorios, ciudades que no tienen el mismo nivel de violencia, pero tienen un crecimiento desmesurado de infraestructura, de casinos de juego, de lo que hemos visto acá. Y es una correlación directa de crimen organizado y lavado de activos. No hay duda respecto a eso. Y en Chile lo que hemos visto es el surgimiento de mercados que no tienen una justificación, al menos visual, de funcionamiento lógico, ¿no? Pero va más allá de eso, porque más allá de las barberías, que fue lo que advirtió la Contralora en su momento, Dorete Pérez, hay varias cosas que uno se pregunta. La expansión de farmacias en Chile. Toda la esquina. En todas las esquinas, farmacias que no tenemos certeza quiénes son los dueños. Uno de repente no ve, no digo que sean todas las farmacias una actividad criminal, pero el tener una farmacia te permite hacer muchas más cosas que tener una barbería. Tú puedes importar otro tipo de elementos que puedes reexportar, puedes tener acceso. Hay que poner mucha regulación. Los tragamonedas, está la duda si son juegos de azar o son juegos ilegales. Entonces, al estar esa duda, hay municipalidades que tienen cientos de patentes para locales de tragamonedas que no entra nadie, y hay otras que la tienen prohibida. Hay muchos fixers que ha ayudado a defender la lógica de los tragamonedas diciendo que son... Entonces, hay mercados criminales que generan muchas ganancias, pero además de generar ganancias, permiten lavar dinero, que es el verdadero negocio. Oye, en el libro hay muchos temas. Estamos conversando de lavado, conversábamos del origen, de las características, de cómo se desenvuelve, pero quiero leerte un extracto que, más que un extracto de tu libro, es la dedicatoria del libro. Quiero leerla para que quienes nos ven la puedan conocer. Te cito.
A los hombres y mujeres que con sus esfuerzos anónimos luchan diariamente por proteger a nuestra infancia del influjo del crimen organizado. Sus armas, la educación y el empleo. El campo de batalla, las aulas de escuelas y colegios en zonas donde el miedo y la impunidad crean una frontera peligrosa de cruzar. A ver, Pablo, la arista de seguridad, de persecución penal, de represión del crimen organizado, en mi opinión sería una idiotez soberana ignorarla, ¿ya? Pero esa no es la única. Puede ser que estemos viendo solo o abordando el problema solo desde el punto de vista de la criminalidad. Tú le dedicas cierto espacio a esto de la dedicatoria por algo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con ese tipo de Uy, aspectos? eso es, yo diría que esa es la parte que más emocional de este libro, ¿no? Porque fue cuando terminé este libro, el editor me dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que pongas una parte inicial. Y ese espacio de reflexión, yo soy un ex policía, trabajo con esto, conozco fiscales, he visto policías muertos, he visto fiscales asesinados, periodistas asesinados, y dije, ¿a quién le digo esto en realidad? Porque... Y Podrían haber sido ellos, podían los haber sido fiscales ellos. asesinados, los Y te cuento policías. por qué no fueron ellos. Porque resulta que lo que en el trabajo de campo que nosotros hacemos, que he tenido la oportunidad de hacer con Douglas Farah, por ejemplo, nosotros no solamente recibimos información de las autoridades, porque esa información puede estar un poco segmentada, nosotros las verdaderas narrativas que también hacemos con las chicas de Invisible, que es una fundación que se dedica a investigar narrativas de crimen organizado, es escuchar a las víctimas, sobre todo a las mujeres, a los niños, a las personas más afectadas en territorios controlados del crimen organizado. ¿Y qué es lo que sucede? Si el crimen organizado tiene muchas características esenciales, pero tiene una que lo diferencia de todas, que tiene ganas de mantenerse en el tiempo, temporalmente, quiere estar por años en un territorio que le genere ganancia. Si entendemos que esa es una de las características, comprendemos que mientras más rápido sea el proceso de reclutamiento temprano de menores, más posibilidades de lograr ese objetivo van a tener. Porque mientras, además de muchos beneficios, como por ejemplo un niño de 14 años es inimputable del delito que quiera hacer, por eso hay sicarios infantiles, ¿no? Y lo que uno observa es que las medidas inmediatas y también sustentables y sostenibles que generan los estados es más policías, más fiscales, más recursos para las policías, más recursos para los militares. Está bien, sí, es una forma de entenderlo. Pero si no cortamos rápido el influjo del reclutamiento temprano en una sociedad donde este tipo de fenómenos hay una contracultura de apología a lo delictual, si no cortamos el reclutamiento temprano vamos a estar fritos. Y ahí viene quizás lo más emocional respecto a esto, ¿no? Hay un campo de batalla que es invisible. Porque el Estado puede decir, y lo hemos escuchado en Chile, no hay ningún territorio en Chile donde nosotros no podamos entrar. Y claro, yo con un batallón de personas bien armadas, con tanques y Sí. vehículos blindados entro donde sea. No lo va a decir tú, pero lo digo yo. Eso lo dijo el fiscal nacional en un operativo Si la hace pregunta, poco. la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, cuando ellos se vayan, ¿el Estado permanece o no permanece? Esa es la verdadera pregunta que uno tiene que hacerse. Porque ahí vamos a ver si el Estado está o no está. Y resulta que en las aulas de escuela, en los colegios, está librándose la verdadera batalla. Y esos soldados que están evitando el influjo del crimen organizado no están recibiendo ningún apoyo, que son los profesores. Y aquí viene un tema bien importante porque como sociedad deberíamos hacer nosotros la pregunta de cómo convencemos a un niño de 10 años, 12 años, que quedarse en el barrio no es bueno y que lo bueno es caminar 2 kilómetros a una escuela, un colegio que está mojado, o sea, que se gotea, o que no tiene los útiles escolares estando en agosto, ¿no es cierto? Que eso está pasando en Chile, o que los profesores no están ausentes, que ese es el camino correcto, y no quedarte en el barrio y ver que el niño que tiene 15 ya es un narcotraficante, usa perfume, tiene una zapatilla Jordan de $500. ¿Cómo convencemos a eso? Y yo creo que la forma de convencerlo, y aquí me demoro un minuto que te voy a robar de la No, pregunta, y yo porque es que te iba a preguntar exactamente eso, cómo llevar a los niños a sacarlos de este mundo de automóviles lujosos, de mujeres, de mucho dinero rápido, cómo y hacerlo. Así que primero es una discusión de Estado el asumir un desafío como ese. No soy yo, que soy un simple investigador de campo, el que voy a traer las lógicas, pero sí quiero decir que hay modelos exitosos y hay que ponerle mucha atención. En Italia, nosotros hemos escuchado de los italianos, acá en Chile, lo que más, todas las autoridades lo repiten, el sistema 41 bis de las cárceles, ¿no? Las cárceles muy heladas. Bueno, Italia tiene algo mucho mejor que el 41 bis. Tiene algo que se llama educación para la legalidad. Es obligatoria. Y se realiza a los jóvenes de la educación primaria nuestra, donde se les enseñan la democracia, las obligaciones de vivir en sociedad y los riesgos del influjo de la mafia. La educación para la legalidad es un camino maravilloso que está abandonado en Chile. Ni siquiera tenemos clase de educación cívica. Entonces tenemos jóvenes que egresan sin saber cómo funciona una ley.
Y por eso tenemos jóvenes que dicen que se vayan todos, que nadie sirve, pues son todos corruptos, porque no entendemos cómo funciona un proceso democrático, un proceso legal en nuestro país. La educación para la democracia es un camino maravilloso que hay que seguir. Y en Chile se puede implementar rápidamente. Porque así con el mismo énfasis que nosotros hacemos a ciertas políticas públicas educacionales, como por ejemplo la diversidad, la identidad de género, tenemos que poner también sobre la mesa el tema de la legalidad, que no es ser choro o saltarse un torniquete, que no es despreciar la autoridad del padre, de la madre, de un policía, tampoco es... No, la legalidad funcionamos en un sistema diferente. Y si no nos gusta ese sistema, tenemos que cambiarlo. Claro, son temas también muy discutidos. O sea, tú mencionaste recién la identidad de género, hoy día está absolutamente cuestionada esa cuestión. Me imagino que también cuando nos pongamos a hablar de democracia, oye, de cómo debe ser nuestra democracia, no tengo idea de ciertas, hay cosas muy particulares, cosas Lo que que se pasa es empiezan que a mezclar con, con la autoridad paterna, etcétera. claro, o sea, a lo que voy yo es precisamente que le pongamos el énfasis en todo, no solamente en algunas cosas. Y uno de los énfasis que creo yo que está faltando y que hay que colocar es la educación para la legalidad, por lo menos la cultura cívica en nuestro país. Y hay formas de hacerlo, porque yo me pongo a pensar qué oportunidad tenemos con la formación, por ejemplo, de los nuevos carabineros, que pueden convertirse en agentes de cultura de legalidad, pueden egresar, ¿no es cierto?, e ir a los colegios y explicar a los niños de cuarto, quinto básico, que todavía respetan la autoridad, lo importante que es vivir en armonía, en sociedad, lo peligroso que es el influjo de la criminalidad organizada. Lamentablemente, estas son discusiones que vamos a estar tomando en serio probablemente en 10 años más, cuando esta situación esté muy compleja. Hoy día no es, por así decirlo, rentable para nadie hablar de esto, pero lamentablemente el avance de la criminalidad organizada es más rápido de lo que la política puede entenderlo.